poca audiencia el día de hoy. Bueno, después de ver las lecciones que tienen que ver con principios constitucionales de la tributación, lección 4, sobre los principios materiales y lección 5 sobre los principios formales, corresponde que veamos hoy el tema 6 de nuestro programa, que es los derechos y garantías del contribuyente. Evidentemente, estamos ante lo que podríamos llamar un colofón, un desarrollo de esos principios que vimos en las lecciones 4 y 5. Es decir, cómo esos principios se convierten en verdaderos derechos y verdaderas garantías del contribuyente. Y podríamos decir que hay una discusión doctrinal sobre si derechos y garantías es lo mismo o es un pleonasmo o es una redundancia. Y suele contestarse a esa pregunta, bueno, que aunque perfectamente podría considerarse una redundancia, los derechos atienden más a los derechos sustantivos, a los que tienen que ver con los principios constitucionales, cómo se traducen esos principios en verdaderos derechos de parte de los sujetos pasivos, y las garantías son lo que ha dado en llamarse derechos reaccionales. O sea, ¿qué pasa cuando el ordenamiento teóricamente concede un derecho? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo que tienen que ver sobre todo con la parte procesal? ¿Cómo se garantiza la efectividad, la eficacia de esa declaración, ya sea constitucional, ya sea legal, de un derecho en cabeza del contribuyente? Finalmente, por contribuyente se entiende algo más que el estrictamente obligado tributario principal a título de contribuyente. En realidad, por contribuyente se entiende en sentido más amplio cualquiera que tiene relaciones, principalmente de obligaciones, pero no solo, frente al poder de exacción del Estado. Es decir, aunque verán ustedes que existen muchos instrumentos que hablan específicamente del contribuyente, es una convención, porque en realidad se quiere hablar de todos obligados e incluso derechohabientes frente a la administración tributaria. Este es el temario que vamos a tratar de desarrollar en la clase de hoy. Tutela judicial efectiva en la Constitución, algunas garantías del contribuyente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica a partir del artículo 166 del Código Tributario. Dicho sea de paso, se recomienda vivamente que lean varias veces ese elenco, esa lista de derechos y garantías que tienen los contribuyentes en el Código Tributario, que se añadieron en el año 2012, que no existían en la versión inicial del Código. Después nos concentraremos en una de esas garantías, en una de esos derechos, que es el derecho de audiencia previa, que ya existía en el Pacto de San José de Costa Rica y que también fue expresamente introducido o positivizado en nuestro Código Tributario en el año 2012. El desafío legislativo también en el año 2012 a ese derecho de audiencia previa y cómo fue anulado por la Sala Constitucional. En otras palabras, haremos una revisión a vuelo de pájaro muy, permítanme la expresión, muy superficial de esos derechos y garantías. Y nos detendremos especialmente en uno de ellos, que es el derecho de audiencia previa.
¿Qué es tutela judicial efectiva? De acuerdo con nuestra sala constitucional, es un concepto muy amplio, pero que, según la sala, está reconocido en la suma o en la combinación de los artículos 27 y 41 de nuestra Constitución Política. El primero garantiza la libertad de petición. El segundo, usando un verbo muy curioso, ¿verdad? Ocurriendo a las leyes. No se trata de una ocurrencia, ocurriendo a las leyes. En este contexto, ocurrir es tanto como acudir a las leyes. Todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Declara el artículo 41, debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Leyendo este artículo 41, casi cualquier abogado les dirá, bueno, pues es una declaración poética, es una aspiración más que una realidad. En Costa Rica no existe la justicia pronta y cumplida. Un momentito, por favor. Yo pregunté nada más si iba a salir a almorzar. No, aquí está. No, es porque en esta máquina es donde está la virtual, aquella. Entonces va a pasar con un disco duro. Ok, estoy invitando una clase que te bueno, usted me avisa cuando pueda. Sí, gracias. Ah, caray, en lugar de poner en pausa la grabación, puse en pausa la función de compartir pantalla. ¿Sí tienen a la vista la pantalla nuevamente, perdón? ¿La tutela judicial efectiva? Sí, pero estamos viendo. Discúlpenme. Decía que nuestra jurisprudencia constitucional define tutela judicial efectiva a partir de la combinación de estos dos artículos 27 y 41 de la Constitución Política. Decía también que son declaraciones hermosas, declaraciones poéticas, pero que más bien son una aspiración que una realidad en nuestro Poder Judicial. Es decir, cualquier abogado que se dedique a litigar les dirá que eso de justicia pronta y cumplida, la verdad es que pocas veces se cumple en la práctica. Sin ir muy lejos, hoy contesté un embargo de costas por una sentencia que condena en costas emitida en el 2008. O sea, hace 12 años se emitió esa condena en costas. Y la liquidación de costas al día de hoy no se ha hecho, a pesar de que el Estado, que era el que ganó esa demanda, ese proceso, perdón, la demanda era de un contribuyente contra el Estado, el contribuyente perdió, ganó el Estado en el 2008, la liquidación la hizo en el 2017, 9 años a punto de prescribir el derecho del Estado a esas costas. Y del 2017 al 2020, que se cumplió el último paso procesal, no se ha hecho la aprobación de esas costas. Bastaba la resolución judicial que dijera, apruebo las costas presentadas por el Estado, porque el contribuyente a quien este servidor representaba se dio por notificado de la liquidación de costas y dijo, no tengo objeción ni al arancel ni a la base de cálculo. Que quedaba pendiente simplemente que el Poder Judicial aprobara esas costas. Pues bien, en el 2020
septiembre del 2020, todavía no se ha aprobado esa liquidación de costas para la que basta simplemente emitir un párrafo. No se ha podido emitir ese párrafo en 3 años. En cambio, sí se emitió un decreto de embargo sobre cuentas y cajillas de seguridad y otros activos bancarios del contribuyente, que ha estado plenamente anuente a pagar esas costas desde hace años, incluso que lo manifestó expresamente, dándose por notificado en el 2017. De tal manera que esa justicia pronta y cumplida, dijéramos que pocas veces se cumple en la realidad. Pero bueno, esa combinación de esos dos artículos 27 y 41, dice nuestra sala constitucional, son la tutela judicial efectiva. En este voto del año 92 ha dicho la sala constitucional que la tutela judicial efectiva, la efectividad de la tutela judicial, es lo mismo desde el punto de vista de los ciudadanos que un derecho fundamental a la justicia. Es decir, desde el punto de vista del Poder Judicial es un deber de tutela, desde el punto de vista del ciudadano es un derecho fundamental a la justicia. Y en ese voto dijo nuestra sala constitucional que ese derecho fundamental a la justicia, o que la tutela judicial efectiva, se compone de varios elementos. En primer lugar, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Esto es, tiene que haber normas procesales, tiene que haber institutos procesales, tiene que haber procesos que sirvan para declarar el derecho controvertido o restablecer el derecho violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos. El sistema de administración de justicia, además de sus mecanismos, debe tener un conjunto de órganos judiciales que ponga en acto esos recursos, esos procesos. Con algunas características. Ese conjunto de órganos judiciales tiene que ser independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de quien ejerce el poder, y en particular en Costa Rica de quien ejerce el poder ejecutivo. Tienen que ser especializados en ese ejercicio. No pueden ser aficionados, no pueden ser amateurs, tienen que ser especialistas en derecho, y más aún especialistas en la materia que les toca juzgar. Además de existir, tienen que estar disponibles. No puede haber justicia si no hay disponibilidad del aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos. Esa expresión, entuertos, probablemente está tomada del Quijote. Entonces llevamos conjunto de mecanismos legales, conjunto de órganos especializados independientes. Ese aparato tiene que estar disponible y además tiene que garantizarse el acceso a esa justicia para todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. De tal manera que la tutela judicial efectiva, pues es un concepto muy amplio, es un derecho fundamental a la justicia, lo califica nuestra sala constitucional. Y podríamos decir, está muy en el núcleo duro de las aspiraciones o del programa constitucional. Ya les adelantaba que en el 2012, con la ley 9069, se añadieron al Código de Normas y Procedimientos Tributarios un
título sexto, que no existía, de derechos y garantías del contribuyente. Ese título sexto tiene 3 capítulos. El primero es de disposiciones generales, artículos 166 a 170. El segundo es de derechos generales. Antes dijimos que eran derechos sustantivos que tienen que ver mucho con la definición de hecho generador, con la definición de contribuyente, con la definición de obligación tributaria. Un segundo capítulo, artículos 171 a 175, que se llaman derechos generales, que son aplicables a todo el ordenamiento tributario y quizás antes me confundí. Esto que tiene que ver con derechos sustantivos son de este capítulo 2. Las disposiciones generales son normativa aplicable tanto a los derechos como a las garantías. Y el capítulo 3 habla de garantías procesales y es el más largo de esos capítulos, puesto que tiene 12 artículos entre el 176 y el 188. Habría que decir que ese título sexto adicionado por la ley 9069 primero refleja el estado de la cuestión existente unos años antes del 2012, mediado, atenuado, matizado por la negociación política que se hizo para que se aprobara esa ley 9069. De entonces para acá ha habido más instrumentos internacionales. Esta materia, los derechos y garantías del contribuyente, está realmente en efervescencia. La OCDE tiene algunas publicaciones sobre los derechos del contribuyente. El Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, no sé si se alcanza a ver, publicó esta carta de derechos del contribuyente. Dicho sea de paso, tengo la versión electrónica y la voy a subir a Metix para que la lean. En todo el mundo están en efervescencia, decía, esos derechos y garantías del contribuyente. Por ejemplo, en una discusión de este Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario reciente, decían los venezolanos, es que necesitamos algo un poquito mejor. Me dice Miguel que no se están pasando las diapositivas. ¿Me pueden confirmar si es el caso o si... Profe, a mí también me está pasando. ¿Te están pasando las diapositivas o te está pasando que no pasan? No, que no están pasando las diapositivas. ¿No están pasando? Ah, caramba. Quedaron en pausa. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Vamos a ver qué es lo que... Un momentito a ver si lo logro corregir. ¿Ven ahora una filmina que se llama tutela judicial efectiva? Derecho fundamental a la justicia. Sí, profe. Ok. ¿Y ahora pasó a derechos y garantías del contribuyente? Sí. Bueno, parece que se resolvió. ¿Y alcanzaron a ver la carta de derechos del contribuyente que estoy poniendo, se supone, en el vídeo? Sí, profesor. Ah, bueno. Caramba, hoy estoy teniendo más dificultades técnicas de lo normal. Decía que esta materia está en efervescencia, que ha habido muchas publicaciones y ha habido incluso muchas discusiones sobre si estos derechos y garantías del contribuyente convenía ponerlos o no en el ordenamiento tributario o si realmente eran derechos que ya existían
por ejemplo, en la Constitución Política, por ejemplo, en los códigos procesales, por ejemplo, en otros capítulos ya existentes del Código Tributario. Esa discusión, que sin duda es importante, ha cedido su importancia doctrinal, ha cedido a su importancia práctica. Y han dicho algunos tributaristas, algunos muy respetados tributaristas han dicho, es que conviene tener un elenco, una lista de fácil acceso. Es una especie de vademecum, una especie de, permítanme decirlo, una especie de forro que tener a la mano, porque muchos de los contribuyentes en realidad no están especializados en derecho, y tener esto a la vista tal vez es más efectivo. Dicen bien de aquellos que realmente necesitan acudir con cierta urgencia a esos derechos y a esas garantías. Repito, porque cuando puse esta filmina, que no lograba compartir, cuando según yo le estaba comentando, me equivoqué y mencioné que el capítulo 1 de disposiciones generales hablaba de los derechos sustantivos. En realidad, pues sí, pero los derechos sustantivos están en este capítulo 2, derechos generales del contribuyente. Las garantías procesales están en el capítulo 3 y el capítulo 1 contiene disposiciones propias de las normas tributarias, por ejemplo, el deber de publicidad, que aplican tanto a los derechos como a las garantías. Dice el artículo 166, con el que inicia nuestro título de derechos y garantías, que el contribuyente, a pesar de que técnicamente tiene un contenido, incluso definido por el propio Código Tributario, a los efectos de este título no es aquella definición específica técnica de contribuyente. El deudor por cuenta propia, dice el Código Tributario, sino es cualquier sujeto pasivo, y no solo de obligaciones materiales, es decir, pecuniarias, es decir, en efectivo, sino cualquiera que tenga alguna obligación que cumplir frente al erario público, frente a la administración tributaria. El artículo 167 consagra el derecho de no confiscación. Ya habíamos hablado de ese derecho al hablar del principio constitucional de capacidad económica, uno de cuyos elementos integrantes es el principio de no confiscación. Y lo define así: no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente en tal medida que haga nugatorio es que lo elimine, que no exista, o desaliente o limite de manera significativa el ejercicio de un derecho o libertad fundamental. Obviamente estamos hablando del derecho de propiedad, una porción sustancial de riqueza, ¿de qué estamos hablando? Del derecho de propiedad, pero podría ser cualquier otra libertad fundamental reconocida por la Constitución Política. Los artículos siguientes hablan de los principios de generalidad, de neutralidad, de proporcionalidad y de eficacia. Estamos muy cerca de los principios constitucionales que vimos en las lecciones anteriores. Y dice que han de ser interpretados esos principios con criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación y equidad. Estamos aterrizando en el código normas y principios de origen constitucional. Y aquello que se toma de la Constitución de 1949 se mezcla con técnicas modernas de gestión de riesgo, controles basados en auditorías, aprovechamiento de las tecnologías de la información, simplificación y armonización de procedimientos. Dicho en otras palabras, el contribuyente tiene derecho a que la administración utilice
esas técnicas modernas. Tiene derecho a que la administración tributaria aproveche del mejor modo posible las tecnologías de la información, a que los procedimientos sean lo más simples posibles. Voy a poner un ejemplo. En materia de precios de transferencia, esto es los precios que hay entre dos partes vinculadas que permiten transferir utilidad de una a otra jurisdicción y por tanto, como permiten eso, podrían utilizarse para disminuir el impuesto de particular sobre la renta que haya que pagar en el territorio costarricense transfiriendo utilidad a otra jurisdicción normalmente con menor carga tributaria. Pues bien, existe una serie de derechos de información, de obligaciones de información que ha impuesto la administración tributaria a los contribuyentes específicamente para fiscalizar que no se transfieran utilidades, para fiscalizar que no se disminuya el impuesto a pagar en Costa Rica. Y lo han hecho así, emitiendo resoluciones de carácter general, una de las cuales estableció unos deberes muy voluminosos de información tributaria que se llama AMPO. AMPO, así como los AMPOs en los que se utilizan para almacenar papeles. Pues bien, esa herramienta de la administración tributaria que se llama AMPO, que como digo, implica deberes muy voluminosos de proporcionar información a la administración tributaria, recientemente se han emitido otras obligaciones de presentación de información a la administración tributaria, algunas de las cuales duplican esa información contenida en AMPO. Entonces, tiene derecho el contribuyente a que aprovechando esas tecnologías de la información se elimine del AMPO o se elimine del AMPO aquellas otras informaciones que están en estos nuevos deberes de información. Habrán visto que se discute en la Asamblea Legislativa en estos momentos la aprobación de un préstamo con el Banco Mundial para modernizar las tecnologías de información que se utilizan en la gestión de tributos por parte de la Dirección General de Tributación. Y una de las justificaciones que ha empleado el Ministerio de Hacienda es precisamente el no tener que duplicar la información. Es decir, que si hay algo así como 18 o 20 sistemas informáticos que utiliza la administración tributaria, pero que no se hablan entre sí, pues el contribuyente tiene derecho a que se hablen entre sí, a que la información que yo proporcione en este sistema informático sea válida para el resto de sistemas informáticos. Otro ejemplo que me parece que tal vez es especialmente importante en tiempos de globalización. Existe un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, impuesto IVA, impuesto sobre el valor agregado o añadido, que puede pagarse tanto en la importación de bienes, es decir, se paga en el DUA, en el formulario aduanero de derechos arancelarios, y eso genera un crédito. Yo puedo obtener un crédito por el impuesto que pago al importar, que se netea, que se utiliza para compensar con el impuesto que yo cobro una vez que importé, con el impuesto que yo cobro cuando vendo a terceros esa mercadería.
ese impuesto interno se maneja en el sistema informático de tributación. Y el impuesto a la importación se maneja en el sistema informático de la Dirección General de Aduanas. E inexplicablemente, aunque se trate del mismo impuesto, aunque se trate de un impuesto que se compensa uno con otro, los sistemas de aduanas y de tributación no se hablan, no tienen comunicación. Bueno, pues eso viola ese derecho, esas disposiciones generales, a que el contribuyente tiene derecho a que se aprovechen las tecnologías de la información y a que se simplifiquen y armonicen los procedimientos. El artículo 168 del Código, es decir, este nuevo artículo introducido en el Código en el año 2012, tiene un artículo que habla de las fuentes del ordenamiento jurídico. Ese artículo 168 remite a la jerarquía de las normas de la Ley General de la Administración Pública. Digamos, es una especie de tomo de allá, Ley General de Administración Pública, y lo pongo, lo incrusto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Como ven, no es algo nuevo. Es lo mismo que ya existe en la Ley General de Administración Pública, aplicable a toda la administración pública. Pero es una reproducción para que el contribuyente la tenga en el ordenamiento que le es más cercano, en el ordenamiento que le es más propio, que es el Código Tributario. Esa jerarquía es, en primer lugar, la Constitución Política. En segundo lugar, los tratados internacionales, como la Ley General de Administración Pública desde el año 66, una época en la que se habían depositado muchas esperanzas en la comunidad centroamericana. Se hace una mención especial de los tratados constitutivos de la comunidad centroamericana, quizás a ejemplo de lo que más tarde sucedió en la Comunidad Económica Europea. Allá aquello desarrolló hacia un derecho comunitario muy extenso, muy profundo, muy superior a las normas aprobadas por el Parlamento. Ese no es el caso en Costa Rica. Nuestro derecho comunitario en realidad es bastante pobre, aunque hay que decir que en materia de aduanas sí tiene mucho vigor. En tercer lugar, las leyes y los actos con valor de ley. Esto está tomado de la legislación española, donde hay actos con valor de ley, aunque no sean leyes. En Costa Rica eso no existe. En Costa Rica solo existen leyes. Los decretos que reglamentan las leyes, los demás reglamentos que emite el Poder Ejecutivo, y aquí estamos hablando sobre todo de reglamentos autónomos. Estos segundos tienen un grado menos, un escalón menos que los decretos ejecutivos que reglamentan leyes. Y finalmente, normas subordinadas a los reglamentos. Aquí hay que decir que los tratados internacionales, cuando se refieran a materia de derechos humanos, a pesar de que están en un segundo grado, en un segundo escalón en la jerarquía, pueden estar por encima incluso de la Constitución Política cuando esos tratados se refieran a derechos humanos y la protección del tratado sea superior a la protección de la Constitución Política. Hace también el artículo 168, igual que la Ley General de Administración Pública, una declaración en el sentido que los reglamentos autónomos deben estar subordinados entre sí. Dicho en otras palabras, un reglamento autónomo no puede contradecir otro reglamento autónomo, tienen el mismo rango. Si lo contradice, el nuevo deroga al anterior en la parte que se le oponga. Tienen el mismo rango. Pero un reglamento autónomo no puede derogar por incompatibilidad los reglamentos que reglamenten leyes.
Y finalmente se avisa que los reglamentos sujetos a reglas y principios del acto administrativo no pueden contradecir lo que dice la Ley General de la Administración Pública. Es decir, un acto inferior jerárquicamente, como son los decretos ejecutivos, no pueden contradecir las normas emitidas por la Asamblea Legislativa. El artículo 2, noten que sí, o sea, el 168 tiene unas fuentes del ordenamiento y el artículo 2 del Código tiene otras fuentes del ordenamiento. Uno podría pensar que hay una especie de contradicción entre el artículo 168 y el artículo 2 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Porque además cuando las leemos, no están todos los escalones de esa jerarquía. El artículo 168 habla de normas en orden de jerarquía, un poco siguiendo la teoría de la pirámide de Kelsen. El artículo 2 no utiliza esas palabras, pero utiliza otras muy parecidas. Dice que las fuentes del ordenamiento jurídico, por orden de importancia jurídica, serán las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes, las reglamentaciones y demás disposiciones con carácter general. Podríamos decir que ese artículo 2 tiene el mismo contenido que el 168, es decir, no hacía falta introducir un nuevo artículo que hablara de las fuentes del ordenamiento jurídico, pero que está más simple, está más escueto. Por ejemplo, no se habla en concreto de reglamentos autónomos. Sí se habla de otras disposiciones de carácter general, que no son reglamentos. Es algo muy propio del derecho tributario. Ustedes lo pueden leer en el artículo 99 del Código Tributario, que la administración tributaria puede establecer por sí misma normas de cumplimiento general. Mientras que un reglamento, mientras que un decreto ejecutivo es un acto que emite el presidente junto con el ministro del ramo, el artículo 99 habla de disposiciones de carácter general que, aunque materialmente son reglamentos, no lo son por su forma jurídica. No lo son porque no los emite el presidente con el concurso del ministro del ramo, sino que los emite el director general de tributación. Esto es, sustancialmente son reglamentos porque son disposiciones de carácter general, pero formalmente no lo son. Ese artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que esas disposiciones de carácter general que emita el director de tributación, si bien pueden ser innovativas del ordenamiento jurídico, si bien pueden emitir disposiciones nuevas que no existían, no pueden contradecir ni la ley ni los reglamentos. Es decir, desde el punto de vista de jerarquía, en lugar de estar en el mismo nivel que los reglamentos o que los decretos ejecutivos, están un paso más abajo. Tienen un menor valor normativo. Esto que acabo de decir se reconoce expresamente en el artículo 3 del Código Tributario. Las resoluciones administrativas internas, es decir, no aquellas de carácter general que se comunican a la comunidad, que se comunican al contribuyente, sino disposiciones o instrucciones internas de carácter general, pero interno, no son de observancia para el contribuyente y para los responsables. ¿Para quién son de observancia? Obviamente para los funcionarios de la administración tributaria. Sin embargo, esas órdenes o instrucciones internas no pueden contradecir ni los reglamentos ni esas disposiciones de carácter general
del artículo 99 del Código Tributario. El artículo 169, que habla del derecho a la publicidad de la normativa tributaria, incluye varias consecuencias. Una primera es que la materia tributaria tiene que mencionarse en el título de las leyes y de los reglamentos. Esto es, si se emite una norma que modifica una norma tributaria, una ley tributaria, en el título, en el nombre de la ley, tiene que estar expresamente, tiene que poderse identificar que se hizo esa reforma o que se hizo, o que se creó esa nueva obligación. Antiguamente, durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX, la totalidad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, pues las leyes eran de títulos mucho más generales, ¿verdad? Código tributario, Código procesal civil, Código contencioso administrativo. Ahora, si el Código contencioso administrativo modifica la norma tributaria, debe decir Código procesal contencioso administrativo y de reforma al Código tributario. O de reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, hay que añadirle en el título de las leyes, hay que añadirles esa mención tributaria. Y por eso ustedes verán que nuestras leyes tributarias tienen unos nombres cada vez más feos, cada vez más largos, cada vez más inentendibles, pero que se considera que eso es un derecho del contribuyente, el que la normativa tributaria tenga en su propio título, en su propio nombre, la expresa mención de que se ha reformado alguna norma tributaria. Un segundo derecho del contribuyente es que en el epígrafe de cada artículo se haga una especie de resumen de lo que dice el artículo. Esto no siempre se cumple. Verán ustedes que hay muchas normas tributarias que, especialmente las anteriores al 2012, que no contienen en el epígrafe. Epi en griego quiere decir sobre, grafos, escritura, lo que se escribe sobre el texto del artículo. Es decir, tenemos derecho a los epígrafes, tenemos derecho a que cada artículo tenga una especie de encabezado que diga, que resuma cuál es el contenido de esos artículos en materia tributaria. Las nuevas normas deben contener una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas. Es un derecho que no siempre se cumple. No siempre se cumple porque esta disposición del artículo 169 del Código Tributario del año 2012, digamos, se ve parcialmente derogado por incompatibilidad si se emite otra nueva norma del mismo rango, y Costa Rica no tiene diferencia de rango normativo entre los códigos y las leyes ordinarias. Entonces, si se emite una nueva ley que no contenga esa relación completa de las normas derogadas, pues no hay nada que el contribuyente pueda hacer para defenderse de esa restricción o de ese constreñimiento de su derecho a la publicidad de la normativa tributaria. Dice el artículo 169 también que las normas nuevas de infracciones y sanciones, si son más favorables al contribuyente, se permite la retroactividad. Ustedes se acordarán que el artículo 34 de la Constitución Política prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Ese prohíbe la retroactividad en perjuicio, se ha interpretado
que permite la retroactividad favorable. La retroactividad que no es en perjuicio, sino que es en beneficio de aquel que sufre el régimen de infracciones y sanciones. Ahora dicho, la Sala de lo Penal y la Sala Constitucional han dicho que esa retroactividad no está exigida por norma constitucional, es decir, el artículo 34 de la Constitución Política permite, pero no exige que se aplique la nueva norma que sea más favorable. Por tanto, algunas disposiciones en el Código Procesal Penal, en el Código Tributario, son necesarias para que pueda aplicarse esa retroactividad favorable. Así está expresamente reconocido en el artículo 169 de la Constitución Política, y podríamos decir que también están reconocidas en el artículo 8 del Convenio Americano, la Convención Americana de Derechos Humanos. Termina el artículo 169 diciendo que las presunciones tributarias son posibles en la materia tributaria, pero pueden combatirse mediante prueba en contrario, excepto si la ley lo prohíbe. Esa última frasecita a mí no me gusta para nada. La ley en principio no debería prohibir prueba en contrario, o quizás habría que decir son muy excepcionales, verdaderamente muy excepcionales, las situaciones en las que no es inconstitucional prohibir la prueba en contrario. Hay una declaración expresa de que si la ley no lo prohíbe expresamente, se admite la prueba en contrario. Y esto es importante porque la mayoría de las presunciones tributarias está la presunción, pero no se dice nada sobre la prueba en contrario. Y no se dice nada sobre la prueba de lo contrario. Y ustedes recordarán de sus clases de teoría del derecho, de introducción al derecho, que una presunción es cuando del hecho A puedo presumir, probado el hecho A, puedo presumir el hecho B por el nexo lógico que hay entre A y B. Y por tanto, la prueba en contrario es la prueba de que este hecho A no existe tal como se está tomando en cuenta en la presunción. Y la prueba de lo contrario es que a pesar de existir ese hecho A, este hecho B no se sigue necesariamente de este hecho A. O sea, la prueba en y la prueba de lo contrario. El capítulo 2 del título sexto contiene unos derechos que el propio Código Tributario califica como derechos generales. Insisto nuevamente, léanlos, es importante leerlos, pero no podemos, por cuestión de tiempo, desmenuzar uno por uno. Se declara que existe un derecho al debido proceso, que existe un derecho de información y asistencia. Yo tengo derecho a que la administración tributaria me asista en el cumplimiento de mis deberes tributarios. Un derecho a la pronta devolución cuando yo tengo saldos a mi favor. Un derecho de consulta que está desarrollado en el artículo 119 del Código Tributario. Es un derecho general del contribuyente. Yo tengo derecho a consultar a la administración tributaria cuál es la interpretación oficial de una determinada norma. Hay un derecho de calificación única de los contribuyentes, es decir, si yo presento una petición, si yo pido un beneficio fiscal, tengo derecho a que la administración revise los papeles, los documentos que yo le presento, y me diga, le hace falta tal cosa, pero es una calificación única. No puede ser que cumplo con ese requisito y me digan a continuación, y le falta también esto otro. Cumplo con esa segunda calificación y me diga, no, pero se me olvidó decirle que falta tal otra cosa. Es un derecho que la administración tributaria debe hacer una calificación única de los documentos. No puede estar pidiendo cosas
requiriendo cosas unas a continuación de otras. Existe el derecho a conocer el estado de tramitación, dónde está mi expediente, en qué punto de trámite está, cuál es la identidad del servidor público que lo tiene entre manos, y particularmente esto es importante respecto de los funcionarios de fiscalización. Tengo que conocer quiénes son. Al empezar una fiscalización tienen que identificarse mostrándome, este es mi carnet que me identifica como funcionario de la administración tributaria. Derecho a ser tratado con respeto. Derecho a la confidencialidad de los documentos que se presenten y a no tener que aportar documentos ya presentados nuevamente. Estos dos derechos, el de no aportar documentos ya presentados y el de confidencialidad, frecuentemente se violan en nuestra praxis, en nuestra práctica tributaria. Por ejemplo, se empiezan las fiscalizaciones diciendo, prepáreme este grupo de documentos, entre ellos las declaraciones. Y, hombre, ¿cómo que las declaraciones? Y las declaraciones, el que las tiene es usted, la administración tributaria. ¿Por qué tengo que yo preparárselas y tenérselas a la vista? Además, la confidencialidad se rompe muy fácilmente en materia tributaria. O sea, aunque hay una norma expresa que dice que los documentos y las informaciones que se proporcionen a la administración tributaria son confidenciales, es lo cierto que nuestra sala constitucional ha vaciado de contenido ese derecho a la confidencialidad, por ejemplo, diciendo que son de interés público y por tanto deben proporcionarse a los medios de comunicación cosas tales como quienes han declarado pérdidas en los últimos 10 años, con nombres y apellidos. Y esas violaciones al derecho de confidencialidad avaladas por la Sala Constitucional se han vuelto, esa es la nueva normalidad. Si lo pide el órgano de divulgación periodística, la administración tributaria está obligada a proporcionárselo, siempre y cuando tenga interés general. Y con a través de ese portillo se ha vaciado básicamente de confidencialidad, con gravísimas consecuencias, ¿verdad? Ustedes habrán visto la discusión que hubo recientemente por una publicación del Instituto de Investigaciones Sociológicas, puede ser, de la Universidad de Costa Rica, precisamente por la poca idoneidad con la que fue tratada la información que la administración tributaria le proporcionó a ese instituto. Derecho de alegar y de aportar y de ser oído en audiencia previa. ¿Previa a qué? Previa al acto que determine mis obligaciones frente a la administración tributaria. Ese derecho de alegar y de aportar, ese derecho a ser oído en forma previa, en audiencia previa, es lo que nos ocupará en los últimos minutos de nuestra clase. Derecho a ser informado de los valores y de los parámetros que utiliza la administración tributaria, por ejemplo, para fiscalizar. Por ejemplo, para saber cuándo hay riesgo tributario. Por ejemplo, para saber cuándo yo puedo ser calificado de gran contribuyente o de gran contribuyente territorial. Derecho a ser informado de manera previa, es decir, al inicio, de la naturaleza y el alcance de las actuaciones. Señor, usted va a ser fiscalizado y una fiscalización consiste en esto y el periodo fiscal que abarca es este y las consecuencias jurídicas y económicas de aceptar determinaciones, infracciones y accesorios. En otras palabras, previamente a aceptar si una determinación está bien hecha, si una sanción está bien impuesta, si unos intereses, es decir, accesorios,
son los correctos, el contribuyente tiene derecho a que se le informe no solo esa praxis viciada de la administración tributaria, de decir, bueno, esta es mi información, acéptela, firme aquí, sino a ser informado que tengo derecho a no aceptar esas determinaciones y a que si las acepto, cuáles son las consecuencias que no se convierten en un acto administrativo firme. Derecho también a la asistencia letrada. No hay obligación de asistencia letrada en los procedimientos administrativos, pero sí se tiene derecho a esa asistencia letrada. No puede ser negado ese derecho. El capítulo 3 del título sexto se refiere, ya lo dijimos, a las garantías procesales. En primer lugar, se declara como una garantía procesal la observancia obligatoria del procedimiento administrativo. Dicho en otras palabras, las normas procesales son de derecho público y no pueden violarse esas normas procesales so pena de nulidad. Las actuaciones o las pruebas obtenidas irregularmente por la administración tributaria no producirán efecto contra el contribuyente. Esto es algo muy parecido a la teoría del fruto del árbol podrido, del árbol envenenado, que se utiliza en el derecho penal. Si se obtiene una prueba irregularmente, ilegítimamente, esa prueba queda invalidada en el procedimiento contra el contribuyente. El contribuyente podría utilizarla a su favor, pero la administración no puede utilizarla en contra del contribuyente. Se habla también de los límites de la avocación. El jerarca no puede abocarse unos procedimientos, sino de acuerdo con los límites del artículo 176 del Código Tributario. Se declara que el objeto del procedimiento es la verificación de los hechos que sirven de motivo al acto final. Es una declaración muy parecida a la Ley General de la Administración Pública. El objeto del procedimiento administrativo es la verificación de la verdad real de los hechos. Ese procedimiento además debe hacerse con respeto a los derechos subjetivos y a los intereses legítimos. Derechos subjetivos generalmente son del contribuyente, intereses legítimos pueden ser del contribuyente o pueden ser de la administración. Se declara además que cualquier requerimiento de información o de actuaciones que se haga de parte de la administración al contribuyente debe tener el plazo que diga la ley, y si no tiene plazo propio, como mínimo 10 días hábiles. Es el mismo plazo genérico de la Ley General de la Administración Pública. Las actuaciones del contribuyente se presumen de buena fe. Esa presunción ha de ser vencida para imponerse sanciones. El impulso procesal corresponde a la administración tributaria. Existe un derecho de acceso al expediente y unas normas de distribución de la carga de la prueba que antes estaban en un reglamento y que a partir del 2012 están puestas en el Código Tributario. Bien, entramos en lo que hablábamos como punto tercero de nuestra presentación del día de hoy, que es el derecho de audiencia previa. Siéntanse en libertad de interrumpir y de preguntar. Yo cuando tomo el churuco a veces no lo suelto. Si tienen dudas o tienen comentarios, no duden en hacerlo interrumpiendo en el momento en que lo crean oportuno. Decía que el artículo 171 de nuestro Código Tributario, de acuerdo con la reforma introducida en el año 2012, añadió en los incisos 11 y 12 lo que ha dado a llamarse derecho de audiencia previa.
descomponiéndolo en el derecho a formular alegatos o alegaciones y aportar documentos que deban ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general. Por alegatos se entiende alegatos de derecho, es decir, razonamientos jurídicos. Por documentos se entiende básicamente las pruebas que deban ser tomadas en cuenta. En otras palabras, una resolución administrativa no puede emitirse si se han aportado medios de prueba sin tomar en cuenta esos medios de prueba. El inciso 12 menciona el derecho a ser oído en el trámite, en cualquier trámite. Oído es lo mismo que audire en latín. El derecho de audiencia es derecho a ser oído. Por tanto, es una especie de redundancia de derecho a ser oído en el trámite de audiencia. Pero bueno, el derecho, en el fondo, lo que garantiza es que si una resolución u otro acto administrativo van a tener efectos jurídicos para un sujeto pasivo, antes de emitirlo, tiene la administración que oír a ese sujeto pasivo. Se matiza que ese derecho de audiencia previa es de conformidad con la ley, es decir, no es las veces que quiere el contribuyente, no es en el momento ni con los caracteres que quiere el contribuyente, sino de conformidad con la ley. La ley debe determinar el cauce, debe estar en la ley el cauce para esa audiencia previa. Como ya decíamos, estos no son derechos nuevos, son derechos que ya existían en el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8 de esa Convención Americana, de ese Pacto de San José, en su primer párrafo dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Es cierto que ese artículo 8 está bajo la cápite de garantías judiciales y en principio la administración tributaria no es o no forma parte del aparato judicial. Pero siendo cierto que es la administración tributaria la que practica determinación de derechos y obligaciones fiscales, es la administración tributaria la que me dice, lo fiscalizo a usted y después de mi fiscalización determino que usted debe esta suma al erario público. Siendo eso cierto, es consecuencia inevitable de este artículo 8 el que esa determinación sea conocida por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. A pesar de que se habla de garantías judiciales, se admite que un órgano administrativo como el Tribunal Fiscal Administrativo pueda cumplir esa función de revisión en la medida en que sea competente, independiente e imparcial. Algo así sucede también con los otros tribunales administrativos que existen en el país, con el Tribunal de Propiedad Intelectual, con el Tribunal Ambiental, con el Tribunal Migratorio, con el Tribunal Aduanero. En tiempos recientes ha habido una especie de multiplicación de los tribunales administrativos.
y se admite que esos tribunales administrativos, aunque no pertenezcan al Poder Judicial, sino que pertenecen al Poder Ejecutivo, cumplen con esa función en la medida en que sean competentes, independientes e imparciales. ¿Qué quiere decir que sean competentes? No solo que la ley les otorgue una competencia procesal, sino que tengan una competencia que el derecho romano llamaba competencia ratione materiae, es decir, que por razón de la materia, no solo por la circunscripción territorial, sino por la razón de la materia, les sea atribuida esa competencia. Y esa ratione materiae, en el fondo, lo que quiere decir es que esos tribunales tienen que tener idoneidad profesional, es decir, tienen que ser tribunales especializados en la materia que les corresponda juzgar. El Tribunal Fiscal Administrativo tiene 2 salas, una pues conoce prácticamente todas las controversias que tienen que ver con la determinación de tributos, y la sala segunda que conoce de todas las controversias que tengan que ver con la imposición de sanciones. No son las únicas materias que tienen asignadas una y otra sala, pero sí a lo que aspiran es que a que tengan una idoneidad profesional, por ósmosis, por contacto con la materia, pero también por estudio, una idoneidad profesional para juzgar determinaciones tributarias y imposición de sanciones. Ese tribunal fiscal administrativo, lo cual, y es aplicable lo mismo para los demás tribunales administrativos, tiene que estar establecido con anterioridad. No se admiten tribunales ad hoc, no se admiten tribunales constituidos para dirimir específicamente esta controversia, sino que tienen que ser preexistentes. Y ese primer párrafo del artículo 8, determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. A diferencia de la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Americana específicamente habla de la materia fiscal. La Convención Americana fue creada por una conferencia interamericana especializada en derechos humanos que tuvo lugar en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre del año 1969. Es decir, hace más de 50 años que esa convención se reunió en Costa Rica, y de ahí toma su nombre, Pacto de San José. Permítanme una pausa, por favor, si es que soy capaz de hacerla. Listo, parece que ya. Bueno, les decía que esa conferencia interamericana tuvo lugar en San José de Costa Rica en el año 1969 y tenía por pretensión pasar de las meras declaraciones de derechos humanos que existían desde la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cercana a la Revolución Francesa en 1789, quería pasar a la convención, es decir, a un instrumento que no fuera solo declaración, sino que fuera instrumento jurídicamente exigible. Y para que lo fuera, la convención creó un órgano jurisdiccional, un tribunal americano o corte interamericano de derechos humanos, bajo la afirmación de que no hay derecho propiamente asegurado sin amparo de un tribunal competente. Dice, se me escapa el nombre del autor, pero créanme que hay un autor que lo dice, que
la inclusión de esa palabra fiscal fue una inclusión de último minuto. Ya estaban en la noche antes de que se firmara la Convención Americana de Derechos Humanos y se le incluyó la determinación de sus obligaciones de carácter penal, civil, laboral y fiscal, o de cualquier otro carácter. Ese fiscal se añadió en el último minuto, por tanto, en las actas de la Conferencia Interamericana ni en los borradores hay una explicación, una exposición de motivos de por qué o qué quería decirse con lo fiscal. Y como ya dije, esa es una de las diferencias entre la Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Mientras que esa materia fiscal no está expresa en la Convención Europea, sí lo está en la Convención Americana. En Costa Rica, esa Convención Americana de Derechos Humanos está en vigor desde el 18 de julio de 1978. Pues bien, esa misma ley 9069, que creó el capítulo de derechos, el título de derechos y garantías del contribuyente, la misma ley que creó ese título de derechos, aprobó el artículo 144 del Código, que decía que el acto administrativo de liquidación de oficio, esto es el acto administrativo que determina obligaciones del contribuyente, a pesar de que se iniciaba con una propuesta de regularización, esto es una propuesta para ser admitida o rechazada por el contribuyente, por eso es una propuesta. Si esa propuesta era rechazada total o parcialmente por el contribuyente, dentro de los siguientes 10 días se emitirá el acto administrativo de liquidación, es decir, el que liquida, el que determina, el que tiene una suma líquida y exigible, y el ingreso, es decir, el pago, deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes, excepto si el sujeto pasivo ha rendido garantías. ¿Cuál era el problema? Que esto es un acto de la administración que no ha sido previamente conocido por un órgano independiente, objetivo e imparcial. Esto es, había una violación directa, frontal, de parte de la administración tributaria, del derecho de audiencia previa, del derecho de ser objeto confrontativo, ese acto administrativo de liquidación de oficio, de un control de legalidad, de un control de veracidad, de un control de realidad por parte de un órgano objetivo, independiente e imparcial. Antes de la ley 9069, la resolución determinativa, la resolución que determinaba las obligaciones fiscales, se volvía exigible después de confirmada por el Tribunal Fiscal Administrativo. Con la reforma de la ley 9069, el acto de liquidación de oficio se convertía en ejecutable, esto es exigible, antes de ser revisado por esa autoridad objetiva, independiente e imparcial. Esto es, se pasaba de un sistema de heterotutela, alguien distinto del emisor del acto administrativo tutelaba si ese acto era conforme o no con la ley, a un sistema de autotutela de la administración que por sí misma vela por la conformidad de sus actos con la ley. Ya desde muy temprano se puso, es decir, apenas aprobada esta norma, se puso de manifiesto que no se puede ser juez y parte. Esa frase tan
tan propia del conocimiento genérico de la sabiduría popular, no se puede ser juez y parte, porque si soy juez y parte no puedo ser juez imparcial. No se puede poner al lobo a cuidar el rebaño, no se puede pedirle a la administración tributaria que cobre todos los tributos que pueda, pero que a la vez respete los derechos del contribuyente. Se dijo también en aquella época, es la guerra del tigre suelto contra el burro amarrado, es la guerra de la administración con unas grandes potestades que por más que yo ejerza mis derechos, no puedo oponerlos a la ejecución de un acto que no sea conforme con la ley. Y la verdad es que ponía en serio riesgo que el recurso administrativo tuviera alguna utilidad. Ya antes hablamos de que la justicia en nuestro país es lenta, que no es cumplida. Hace unos años se puso de moda en Latinoamérica decir que la justicia o es pronta o no es justicia, o es pronta o no es cumplida. Y si en promedio se tardaban 3 años para que el Tribunal Fiscal Administrativo confirmara o denegara la conformidad con la ley de una resolución determinativa, si me exigen al principio esos 3 años, dentro de 3 años la empresa puede estar quebrada, la empresa puede haber dejado de existir, el daño puede estar hecho si ese acto administrativo de liquidación de oficios se ejecuta antes de ser revisado por una autoridad independiente e imparcial. Pues bien, se interpuso la acción de inconstitucionalidad y mediante este voto 12.496 del año 2016 se anuló esa reforma al artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esa sentencia es una sentencia muy larga, muy compleja, incluso contradictoria. Dice en la primera parte de esa sentencia que la ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos, también los tributarios, derivan de la presunción de legalidad y del principio de autotutela y en sí mismos no son inconstitucionales. No violan la Constitución política. Son inconstitucionales por inconvencionalidad, es decir, por contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya dijimos antes que cuando un tratado de derechos humanos contiene normas de derechos humanos de mayor jerarquía, de mayor protección que los constitucionales, prevalecen sobre la Constitución. Entonces, lo que declaró este fallo del año 2016 es que la reforma del artículo 144 era inconstitucional por inconvencionalidad. O dicho en otras palabras, no va contra el texto de la Constitución, sino contra el texto de la Convención Americana, porque la materia fiscal exige una revisión de oficio por otra instancia administrativa de previo a su ejecución. Además de esa reforma del 144, anuló por inconstitucionales el 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y los artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimientos Tributarios por conexidad. Y bueno, ahí se acaba mi presentación. Y por supuesto estoy a su disposición para aclaraciones, dudas, comentarios y lo que quisieran que compartamos. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profesor, está muy claro todo. Gracias, Daya. Me pareció que alguien quería decir algo. ¿No?
Bueno, quedamos ahí entonces con la lección de hoy. Nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos, no. Se enfrentan ustedes al examen el jueves. Profe, Y sí, Luis Enrique. ¿alguna duda con el examen que surja? ¿Le escribimos por el WhatsApp o por el correo? Bueno, por cualquiera de esos dos, yo voy a intentar estar conectado para responder estas preguntas, Ok. estas dudas inmediatamente. Tal vez a ver, les propongo lo siguiente, si les parece. Háganlo como quieran, por cualquiera de esas dos vías, y yo voy a intentar estar conectado, por lo menos en esa hora que comienza a partir de la 1 de la tarde del jueves. Si utilizan el WhatsApp y creen que la duda es de carácter general para todo el mundo, pónganlo en el WhatsApp general. Si es una duda que no es general, sino que es particular, me escriben un WhatsApp particular, ustedes tienen mi número para eso. Háganlo como prefieran en realidad, pero me parece que para no molestar a los demás alumnos que a lo mejor estén concentrados en el examen, si juzgan que la pregunta es para todos, pónganla en el WhatsApp general, y si no lo es, me lo consultan personalmente. Ok, profe, muchas gracias. Tenga buena tarde. Bueno, con todo gusto.